Gloria a Dios, qué bueno es cantarle al Señor. Qué bueno es adorar su nombre. Qué bendición estar en la casa de Dios en un tiempo tan difícil. Siempre he dicho que esta situación del COVID, ¿verdad? Pues eh, ha mostrado quienes aman al Señor Jesucristo de corazón y de verdad. Así que damos gloria a su nombre. Hoy, amados hermanos, tenemos un pastor invitado, pastor amigo. Nos conocemos desde el 2011, 2012, que fue la conferencia Pasión por Dios, claro que sí, por allá, un poquito por allá, y le damos gloria al Señor. Él es miembro del comité, de la Junta de la Convención Bautista del Sur, colaborador y profesor también en Send Relief, en la plantación de iglesias en el desarrollo de pastores que van a plantar iglesias también. Entonces, el Señor, hemos planificado esto honestamente, hace varios años lo había invitado y no coordinábamos fecha, y es mi culpa. Era yo que no le díamos una fecha a él. Entonces me dijo, tú pon la fecha, siempre me decía, pon la fecha, y se me pasaba, pero por la misericordia de Dios podemos tenerlo en esta mañana para que traiga la palabra que el Señor puso en su corazón. Le vamos a pedir al pastor Xavier Torrado, Iglesia Gracia Soberana en Vega. ¿Eh? Gracias Redentora, ya lo dije mal, ¿verdad? Pasa por aquí en Vega Baja o Vega Alta, ¿vale? Vega Baja. En Gracias Redentora, yo te puse Gracia Soberana, lo anuncié así. En Vega Baja, y va a estar llevando la palabra en esta mañana. El pastor Xavier Torrado, pues como les dije, es pastor en esta iglesia, en Gracias Redentor en Vega Baja, miembro de la Junta de la Convención Bautista del Sur, y también, amados hermanos, un amigo con quien puedo contar para cualquier cosa. Amén. Así que lo dejo con el pastor Xavier Torrado, él tiene su micrófono. Lo puse aquí. Gracias, Pastor Juan. Gracias, amada iglesia. Para mí es un gozo, aunque había estado con ustedes, no había estado con ustedes, había estado en esta iglesia anteriormente, reuniones de motivos de la convención, pero nunca había tenido el privilegio de poder estar con la iglesia, la que hace que esto sea una iglesia, este lugar, cada domingo, con cada uno de ustedes. Así que para mí es de mucho gozo poder estar para poder exponer la palabra, y es un privilegio que el pastor Juan me haya concedido la confianza de compartir el púlpito y poder instruir a ustedes en la palabra del Señor. Nosotros los pastores somos celosos con eso, no cualquiera puede venir a instruir. Sabemos que en un domingo, lo que hemos predicado por un año, cualquier persona puede tirarlo por el piso, ¿no? Y por esa razón para mí siempre lo tomo con mucha honra el poder compartir con ustedes. Permítame un segundo en lo que yo me puedo quitar esta mascarilla, si no hay problema, ¿está bien? Ahora sí. Como dijo el pastor Juan, pues soy pastor en la iglesia Gracia Redentora en Vega Baja, allí a las órdenes, una hermosa congregación que el Señor nos ha permitido plantar desde cero, y ha sido, si usted ve las canas y el poco pelo, no se deje llevar por la edad, es simplemente parte del ministerio, pero el Señor nos ha fortalecido. Así que lo hacemos con mucho amor y mucha pasión para el Señor, y privilegiados que a pesar de nosotros el Señor nos pueda usar para la noble labor. Así que le envío un saludo de parte de la iglesia, y excuso a mi amada esposa y mis dos niñas, no pudieron llegar hoy. El plan era que pudieran llegar y compartir un buen tiempo con todos ustedes, y por motivos de ella, a última hora, mi esposa y yo, más bien a mi esposa le cambiaron la fecha de la vacuna. ¿Y sabe cuándo se la pusieron, verdad? La segunda dosis, hoy. Así que tenemos un familiar que es mayor y por conciencia hemos querido vacunarnos. Entonces ella no le daba tiempo de llegar acá y luego bajar a Arecibo a poner su vacuna. Así que decidió quedarse en el área Vega Baja para entonces seguir. La excusan, siempre está conmigo. Aunque cuando está conmigo a veces se me olvida presentarla. Así que cuando no está, pues la presento. Pero permítame ir a al motivo que hemos llegado, y es escuchar la palabra del Señor. No han llegado a escucharme a mí, sino al Señor.
Y los voy a invitar si pueden estar de pie junto conmigo. Arreglar este micrófono, mis orejas no es tan fácil, pero gracias por tu trabajo, brother. Y el pastor Juan en esta mañana, como todos los domingos, y tiene una lucha conmigo porque yo nunca le contesto los mensajes los domingos, pero hoy él escribió en su motivo de oración por los pastores un pasaje, un texto basado en Isaías 40:11. Pero lo que no sabía es que yo iba a predicar de Isaías 40. Así que yo confío en el Señor que en la oración del pastor, de su pastor, el Señor pueda conceder esa petición de oración, más que nada por la soberana palabra del Señor. Por eso en Isaías 40 vamos a leer todo el capítulo, porque quiero que recorramos en este tiempo todo el capítulo de Isaías 40. Por eso la palabra del Señor dice de la siguiente manera en Isaías 40. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que se ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una le verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. Y aquí como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos. Con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra, pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. ¿Quién guió al Espíritu del Señor, o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo? ¿Quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en su senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. He aquí las naciones son como gota en un cubo, y son estimadas como granos de polvo en la balanza. He aquí levanta las islas como el polvo vino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada, e insignificantes son consideradas por él. ¿A quién pues asemejaréis a Dios? ¿O en qué semejanza le compararéis? El artífice funde el ídolo, y el orfebre lo recubre de oro, y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre por dar ofrenda, escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra,
cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan, y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues me haréis semejante? Para que yo sea igual, dice el Santo. Alzad a lo alto vuestros ojos y ve quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército, y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor. A mí y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Acaso no lo sabéis? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerza aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán como alas, con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, gracias en esta mañana aún por el hermoso privilegio que tú nos concedes a todos nosotros en total libertad de sentarnos a la mesa y escuchar la palabra que nutre nuestro espíritu, la palabra que nutre y trae bálsamo a nuestra alma. Pronto, Señor, seremos satisfechos por la comida que satisface el cuerpo, pero en este espacio de tiempo, lo que tú has reservado para tu iglesia, que no lo has reservado en su intimidad a solas, solamente cuando tu pueblo se reúne. Hoy, Señor, te pido que tú nos concedas la mutua edificación de todos los santos y que podamos salir fortalecidos, refrescados, animados y con la esperanza puesta delante de nosotros, de manera que nuestra fe sea fortalecida para vivir en este tiempo, pero sobre todo para vivir para tu gloria, Señor. Tu nombre oramos. Amén. Amén. Puede sentar, iglesia. Este es uno de los pasajes más conocidos acerca de Isaías, pero también más malinterpretado en relación a sus significados en Dios. Entonces, hoy cuando nosotros estamos recorriendo y leímos todo el capítulo 40 de Isaías, hay algo que yo quiero que resuene en nuestras conciencias y en nuestras mentes mientras vamos abordando todo el capítulo 40. Isaías está escribiendo a Judá. Voy a hablar con un poquito más de detalle para entender dónde estamos ubicados en este capítulo 40. Pero Isaías está hablando y le está recordando a Judá la importancia de esperar en Dios. Igual para nosotros, esperar en Dios. Por eso si usted quiere, si usted, como algunos hermanos en nuestra congregación que siempre están pendientes de cuál es el tema para yo llevar las notas, espera en Dios. Esperar en Dios. ¿Y por qué yo entiendo y abordo este capítulo desde este ángulo de esperar en Dios? Porque en el momento que se encuentra Isaías y el pueblo de Judá, es un capítulo donde Isaías está trayendo consolación y está trayendo el que puedan ser reconfortados la nación en un momento difícil. Y esto no es solamente en este tiempo, 500, 600 años antes de Cristo, sino que al día de hoy todos nosotros, tú y yo, tenemos la necesidad de ser consolados, de ser reconfortados, de diferentes maneras. A mi niña le encanta ser consolada cuando las castigamos, o simplemente le damos, las reprendemos por algo que hicieron mal, o porque les faltó, no pueden jugar, o no pueden ver la película ahora, o conectarse, o tener la tableta. O
Desde momentos críticos como en nuestra salud o en momentos de problemas, escasez económica, problemas económicos en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en un sinnúmero de cosas nosotros podemos identificar que el ser humano tiene la necesidad de consuelo y ser reconfortado. De hecho, hace par de años, cuando nuestra hija mayor, Victoria Sofía, tiene 7 años, y apenas cuando hace 7 años atrás estaba de unos meses, quizás 3, 4 meses, nosotros realizamos un viaje de vacaciones y fuimos a Virginia, al estado de Virginia, y nos montamos en ese avión, y eso fue alrededor del 2013. Cuando nosotros montamos en ese avión, en ese aeropuerto en particular, creo que llegamos al DCA, y por alguna razón cada vez que uno aterriza en Ronald Reagan, el aeropuerto de Ronald Reagan en DC, ese aterrizaje siempre es forzoso. Pero en aquella ocasión, de momento, llegando al aeropuerto, el avión se fue de picada y mi hermano prendió todas las luces que yo no imaginaba que un avión podía tener. Parecía un disco party. Porque cuanta luz de emergencia se prendió en aquel avión, la azafata cayó en el piso y usted se podrá imaginar cómo estaban los gritos en aquel avión. Pero no estoy diciendo que fue una pequeña turbulencia que bajó. O sea, estuvimos como 10 segundos en picada. Y iba con mi papá, mi esposa, Neisha tenía, Neisha tenía a Victoria en sus brazos porque tenía 3 meses, y mi papá por su trabajo ha estado viajando toda su vida. Y lo interesante es que él me miraba con unos ojos y que esto es preocupante lo que está pasando. Y mi esposa se pone bien nerviosa, y desde ese día ella montarse en un avión es un gran reto. Y recuerdo que ella me da a la niña y me dice, toma Victoria, porque aguántala. Y a mí se me ocurre la idea, pastora Fin, conocemos la palabra, le digo, tranquila que Dios es soberano. Y mi esposa me ha mirado con una realidad. Dice, ¿qué es soberano? Yo no necesito teología. Ahora, no me des teología. Aguanta la nena que nos vamos a morir. Y siempre es una anécdota que a mí me recuerda, y vamos a hablar un poco de esto, de la realidad que tú y yo como creyentes vivimos acerca de lo que podemos afirmar, pero lo que realmente experimentamos y cómo se vive son otros 20 pesos, como dicen en nuestro barrio. Nosotros no recibimos alivio en aquel avión, hasta tanto aquel avión aterrizó y pudimos salir por aquellas puertas del gate. La vida cristiana en nuestra vida, en nuestra humanidad en este mundo quebrantado, pareciera en ocasiones que no encontramos el alivio hasta que esto llegue a un fin. Y esa es la percepción que nosotros tenemos sobre el tiempo de espera de alivio y de encontrar, de esperar y encontrar consuelo. Hasta que esto no acaba, no voy a encontrar alivio. Sin embargo, para poder entender esto un poco, Dios en su perfecta palabra y por medio de la profecía de Isaías, podemos ver qué habla a nuestra vida en momentos como este que necesitamos esperar y recibir el consuelo de Dios. De hecho, vivimos en unos tiempos que estamos deseosos de que acaben. Vivimos con mucha incertidumbre acerca de esto del COVID y por lo menos ahora estamos un poco más relajados, pero hace un año atrás, en esta misma fecha, las cosas estaban bien tensas. Y aunque continúan muy tensas, queremos que esto acabe. Pero cuando vamos a Isaías, y deben sentar un poco de contexto para que usted me pueda seguir por qué es lo que hemos leído y por dónde es que yo voy. Isaías escribe todo este libro de una profecía dada a Dios, al pueblo de Judá. Dios levanta en el Antiguo Testamento profetas en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos, para hablar a su nación, a su pueblo. Pero es bien importante que entendamos que principalmente en el libro de Reyes y Crónicas nosotros vemos que en un momento lo que se le llamaba la nación de Israel, el pueblo de Israel, todo un pueblo, en un momento se divide.
Se dividieron los reinos. Por eso surge lo que es el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte, a partir de ese momento, se le conoce bastante como Israel. Por eso cuando escuchamos Israel y Judá, lo que está hablando de Israel no es de toda la nación, está hablando del reino del norte. A Judá está hablando de la porción de Judá, donde está esa división. Así que hay dos reyes, uno en Israel y otro en Judá. Dios levanta profetas para esos tiempos, para que ministren al reino del norte y para que ministren al reino del sur. Y en este caso el libro de Isaías es precisamente un profeta que Dios levanta para ministrar y profetizar al reino del sur, a Judá. Así que esta profecía está ocurriendo en el momento en particular que el reino está dividido y le está hablando a Judá. Pero el mensaje central de Isaías a Judá es que el libro de Isaías se puede dividir en tres partes esenciales, porque Isaías ministra en diferentes tiempos, donde hay diferentes gobernantes y diferentes amenazas. Así que es un tiempo bien amplio donde el libro de Isaías recorre, y por eso a veces es un reto entender qué significa lo que Isaías está diciendo aquí, a diferencia de lo que escribió anteriormente. El libro se puede dividir en tres partes importantes. Del capítulo 1 al capítulo 39, Isaías está hablando a Judá acerca de los retos que va a tener Judá por la amenaza del rey de Asiria, Senaquerib, y posiblemente usted ha escuchado ese nombre del libro de Reyes y de Crónicas. Así que Senaquerib en un momento dado es el punto culminante donde el rey de Asiria, como asirio, viene a invadir o representa una amenaza para Judá. Pero después de ahí se anuncia la invasión de los babilónicos. Babilonia, ¿se acuerdan Nabucodonosor y el evento donde Daniel está viviendo? Pues ese evento del capítulo 40 hasta el 55, donde Isaías está hablando y habla hasta del siervo sufriente, Isaías está hablando de ese periodo donde ya Asiria no es una amenaza, ahora son los babilonios. Porque el pueblo de Judá sería invadido y ahora los babilonios los tendrían en cautiverio, serían exiliados de Judá. Y por eso hay muchos salmos donde nosotros vemos que hablan del pueblo cómo vivió en tiempos de exilio, cautiverio, junto a los ríos de Babilonia. Allí colgábamos nuestras alpas. ¿Se acuerdan de ese salmo? Se me olvidó el número ahora, pero es un salmo que es escrito en ese contexto del exilio. Y del capítulo 56 al 66 de Isaías, Isaías está hablando del futuro lejano. Tierra nueva, cielos nuevos. Así que aquí en este capítulo 40 está en un umbral bien interesante donde ya Asiria no es una amenaza, los babilonios se acercan. En el capítulo 39, particularmente, y versículo 5, un capítulo atrás, vemos esta profecía donde Isaías dice: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra del Señor de los ejércitos. He aquí vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Así que Isaías está en el umbral donde el acercamiento de Babilonia, que se llevaría cautivo a Judá, se estaba acercando. Así que el propósito de Isaías era poder mostrar e ir más allá del juicio que Dios estaba trayendo, que lleva 39 capítulos, del 1 al 39. Isaías lleva recordando del juicio que vendría por ellos poner su fortaleza en Asiria y no en Dios. Dios les promete una señal y ellos rechazan esa señal. ¿Se acuerdan la señal de Manuel? Y el pueblo dice: no, yo no el rey. Dicen: yo no necesito. Acá dicen: yo no necesito esa señal. Vamos a confiar y vamos a hacer alianza con los asirios. Así que ya eso no es la amenaza. Ya pasó ese periodo. Ahora llega un periodo de juicio. Isaías deja la profecía plasmada para que las futuras generaciones, cuando miraran esta profecía, ya fuera en cautiverio o exilio o en libertad, pudieran ser recordados de la promesa de Dios para su pueblo. Voy a repetir eso.
Isaías escribe este capítulo y esta profecía para que en futuras generaciones, cuando llegue ese inminente cautiverio babilónico, las generaciones que estarían viviendo durante ese tiempo fueran recordados de la palabra de Dios y de sus promesas a pesar de ese tiempo difícil. Por eso en este periodo, es un periodo donde nosotros en el libro de Esdras se nos dice que el rey Ciro de Persia firmó un edicto y dejó el pueblo regresar a levantar el templo. Ese es el periodo donde luego son libertados de Babilonia, porque el rey Ciro vence al rey, a los babilónicos. Así que ese es el contexto que yo quiero que ustedes puedan entender. Ahora, ¿qué les está diciendo Dios en esta profecía para un pueblo que iba a ser exiliado y iba a estar en cautiverio? Lo primero que hacen los primeros 11 versículos de este capítulo 40 es que Isaías enfatiza que Dios está abriendo camino. Dios va a abrir camino. ¿De qué se trata esto? Se trata de que más adelante Isaías sigue enfatizando este asunto. En el capítulo 52, versículo 7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies. Y esto lo hemos escuchado muchísimas veces, hermano. Y esto no se trata de usted ni de yo. De quien está hablando aquí Isaías no es de usted y de mí. Mira lo que dice: del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Isaías está hablando de uno que vendría a proclamar la paz, traería paz y les recordaría que Dios reina. Más adelante en Isaías 63:1 dice lo mismo. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes, este majestuoso en su ropa, que marcha en la plenitud de su fuerza? Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. Es que Dios vendría a una Sión, a Judá, a su pueblo, que había sido desolada. Pero Dios ha prometido: yo voy a hacerlos libres. Por eso Isaías dice que Dios estaría abriendo camino. Y cuando Isaías está diciendo: yo voy a abrir camino, esto es un consuelo para un pueblo que estaría exiliado, en cautiverio. Así que él estaba moviendo al pueblo a recordarle: espera, hay palabras de consuelo, porque tu libertador, tu rey, vendrá. ¿Por qué es de consuelo? ¿Por qué es de consuelo para un pueblo en cautiverio? Por causa de su pecado. ¿Por qué va a ser de consuelo esta palabra que estamos viendo en el capítulo 40 para el pueblo? Bueno, permítame resumirte rápido. Del verso 3 al 5, lo primero es que Él va a revelar su gloria. Por eso dice el versículo 3: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Y dice el versículo 5: entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una le verá, pues la boca del Señor ha hablado. Su pueblo podía recibir consuelo porque Dios había prometido que su gloria, su majestad sería revelada a ellos. Una cosa es decir: allá está Dios, y otra cosa es ver a Dios revelado entre nosotros. Lo segundo es que del versículo 6 al 8, Dios le recuerda a su pueblo por medio de la profecía que su palabra se mantendría. Él mantiene su palabra. Su palabra no cambia. Por eso dice: sécase la hierba, marchítase la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Verían los ciclos de la creación y las plantas marchitarse, la flor y la hierba, pero aún así la palabra de Dios nunca se iba a marchitar para ellos, a pesar del cautiverio que ellos estuvieran. Y tercero, del versículo 9 al 11, Él ha prometido que pastoreará a su rebaño. Su pueblo era su rebaño.
Por eso en el versículo 11 le dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado la recién parida. Esta es la imagen, hay muchísimas imágenes poéticas y de prosa en Isaías. Y esta es la imagen que el mismo Dios está plasmando a través de Isaías en la profecía de su pueblo, como ovejas. Y Él las estaría pastoreando. Así que sí es de consuelo, porque revelará su gloria, Él mantiene su palabra y Él cuida o pastoreará su rebaño. Pero la pregunta que posiblemente podemos hacernos a la luz de esto, y que el pueblo tendría que estar lidiando con este cuestionamiento o pregunta acerca de lo que Dios está prometiendo como consuelo, es: ¿verdaderamente Dios tiene el poder para traer consuelo? ¿O por qué tiene poder para traer consuelo? Entonces, Dios le promete consuelo y establece las bases y los fundamentos de por qué este mensaje es de consuelo. Y les promete, en cierto sentido, les deja saber por qué Él tiene el poder para traer este consuelo. Y hay tres cosas que Él resalta de sí mismo para enfatizar al pueblo de Judá que Él tiene poder para traer consuelo. Uno, Dios tiene poder para traer consuelo porque Él está más allá de toda medida posible. Por eso cuando nosotros vamos del verso 12 al 17, nosotros vemos que la imagen que utiliza Isaías para hablar acerca de Dios es que comienza a comparar y a tomar sentido y definiciones acerca de medidas que se utilizaban en ese tiempo. Instrumentos o más bien patrones de medida. Por eso utiliza lo que es el palmo, por eso utiliza lo que es la báscula y por eso compara con la balanza. Y lo que está contrastando Isaías en relación a Dios es que no hay la incomprensibilidad de Dios. No es posible que podamos medir quién es Dios en su poder, en su majestad y en su carácter. Por eso dice, con su palmo, después dice, con la báscula, y después en versículo 12 al final dice, y las coninas con la balanza. Isaías está usando una imagen muy común en los profetas, comparando finito versus infinito. Así que verdaderamente Dios tiene poder para traer consuelo porque Él está más allá de toda medida que nosotros podamos tener. El 18 al 24 Isaías nos dice, y el versículo 18 por ejemplo dice, ¿y a quién pues asemejaráis a Dios? ¿Con qué semejanza lo compararéis? Dios está más allá de toda comparación. Así que Dios está más allá de toda medida, Dios está más allá de toda comparación y por último Dios está más allá de todo rival. Por eso el versículo 25 y 26, la imagen que está trayendo Isaías es acerca de ídolos. Así que le está recordando al pueblo, ¿no sabéis? Perdóname, 25 y 26, ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Alzad a lo alto vuestros ojos y ve quién ha creado estos astros. Y ve quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos los llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y fortaleza de su poder. No falta ni uno. Así que mientras habla de la idolatría de los otros pueblos, las otras naciones alrededor de Judá servían a ídolos, formaban sus ídolos, y mientras Isaías describe la manera que ellos funden y construyen y le dan forma a sus ídolos, Isaías, Dios a través de Isaías les recuerda, conmigo no hay ninguna comparación. Ninguno de ustedes me ha dado forma, al contrario, yo soy el que he hecho y doy forma hasta los astros. Así que Dios sí tiene el poder de traer consuelo a su pueblo, porque no hay medida que puedas comparar con Él. Porque no hay comparación tal como Él y no hay ningún otro Dios como Él. Pero aún así, en momentos como ese, por si acaso el pueblo se preguntaba si realmente nosotros como pueblo le importamos a Dios. Dios ha prometido consuelo. Dios tiene el poder de traer consuelo, pero ¿realmente le importamos a Dios? Estas son las preguntas de Judá que Dios está contestando a través de este capítulo 40. El problema que tenía Judá
es que Judá estaba muy equivocada, la nación de Judá estaba muy equivocada acerca de Dios por la experiencia propia que ellos estaban teniendo. El problema que tenemos es que nosotros queremos juzgar y el hombre en ocasiones juzga por lo que sabe y acerca de lo que ve. O sea, nos encanta mirar y por apariencia poder juzgar. Sin embargo, lo que le está recordando Dios en este capítulo es que Dios es un Dios sin límite de poder y con un amor incomparable. Por eso Dios estaba llevando al momento de mayor necesidad a Judá, para que ellos pudieran comprender que era el mejor momento y el mayor momento de dependencia en su Dios. En esa posición estaban ellos. Judá, en cierta manera, su experiencia acerca de Dios estaba en conflicto con lo que estaban mirando. Por eso Dios les tiene que recordar en un momento dado en el versículo 27, y me fascina esta porción de este texto cuando dice: ¿por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. Yo no me estoy inventando las preguntas que Judá se está haciendo. Estamos sacándola del texto. Dios está confrontando la pregunta y el cuestionamiento que tiene Judá acerca de Dios. ¿Qué decía Judá acerca de Dios? Que Dios estaba escondido, que el camino de ellos estaba escondido de Dios. Que ellos estaban pasando inadvertido de Dios. Pero Dios les recuerda: ¿por qué tú te cuestionas eso? ¿Por qué tú te preguntas eso, Judá? Y el versículo 28 dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, ni su entendimiento es inescrutable. Por eso Judá tenía un problema con su experiencia con Dios. A base de la experiencia que estaban teniendo y lo que ellos miraban, y por la apariencia pensaban que conocían realmente. Acerca de Dios. Eso somos tú y yo. Nos encanta mirar a las circunstancias y decir nosotros: realmente aquí no está Dios. Pero entonces, ¿cómo un pueblo que estaría en exilio conocería acerca de este amor de Dios? ¿Cómo podrían ellos experimentar el amor de Dios en este exilio? Si ha prometido el consuelo, tiene el poder de traer consuelo y realmente les importa a su pueblo. Dios les recuerda en ese versículo 27 y 28 por su fidelidad. Por el versículo 29 por su poder. Y en el versículo 30 y 31 Él tendría compasión. En el versículo 27 y 28, como les di lectura hace unos segundos atrás, por su fidelidad, porque Dios les estaba recordando que sus caminos no pasarían desapercibidos delante de Él. Nunca han pasado desapercibidos delante de Él. Lo segundo, por su poder, porque el versículo 29, Dios está prometiendo que Él los va a fortalecer. Y el versículo 30 y 31, muy conocido y muy afirmado por nosotros, el pueblo creyente, dice: aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Su compasión. Ellos sabrían el amor, experimentarían y serían recordados del amor de Dios en sus vidas a pesar del exilio, porque Dios seguía siendo fiel, porque su poder sería evidente fortaleciéndoles, y porque ellos estarían experimentando su compasión aun cuando no quedaran fuerzas y estuvieran cansados. Verían la compasión del Señor a pesar del exilio y del juicio. Tú y yo nos encontramos en la misma coyuntura y en el mismo problema de reconciliar y entender nuestra experiencia con lo que entendemos de Dios o conocemos de Dios. ¿Y por qué tú dices esto, pastor? Porque tenemos un gran problema de conectar
acerca de las verdades y quién es Dios y la experiencia de Dios personal diaria en nosotros, con nuestros días, con la manera que vivimos. Luchamos constantemente por esto. Cuando tú y yo luchamos con la experiencia que vivimos en nuestros días y de lo que hemos conocido y la relación con nuestro Dios, cuando luchamos con ello, es que viene la pregunta, ¿dónde tú estás, Dios? Esa pregunta surge precisamente de un cuestionamiento acerca, ¿me ama Dios en este momento de mi vida? ¿Está Él presente en mi vida? La falta de entender esa relación trae queja a nuestros días. ¿Dónde estás, Dios? Los salmistas nos enseñan, el salmista nos enseña muchísimo. El lamento y el traer queja delante de Dios es una realidad de la experiencia humana. Pero ¿cómo informamos nuestra vida en esos momentos? Y es que esa pregunta, ¿dónde está Dios?, representa el problema de la experiencia y nuestra teología. Porque negamos dos aspectos bien importantes de Dios: su trascendencia y su inmanencia. Y cuando yo hablo de trascendencia, estamos hablando de que nos referimos a que es un Dios soberano, rey, que todo lo controla. Y cuando vemos un Dios solamente tan trascendental, no podemos ver un Dios accesible que se relaciona con nosotros. Y Dios es 3 veces santo. Dios sobrepasa todo entendimiento. Isaías nos recuerda eso más adelante. Sí, es trascendental, pero lo hermoso también es que Dios es inmanente, es cercano. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios es trascendental en nuestra vida y Dios es inmanente, el problema que tenemos cuando empezamos a tener cuestionamiento, no entendemos su relación con nuestro día hoy, es que vemos a un Dios trascendental, pero lo vemos muy lejano y sin acercamiento hacia nosotros. No es un Dios que está hoy cercano a nosotros. O lo podemos ver que es tan cerca y tan cerca a nosotros, pero no vemos que tiene poder realmente. Es un Dios sin poder. No. El pueblo de Judá tenía que entender que sí, Dios estaba reinando y tenía control de todas las cosas, pero a la misma vez también, pues eso lo vemos en la primera parte del capítulo 40. Yo soy el que he creado los astros. Yo soy el que pongo en orden todas las cosas. Pero a la misma vez le está recordando al pueblo: tus caminos no pasan desapercibidos delante de mí. Yo estoy lejano y trasciendo, pero yo estoy cercano y tengo poder. Así que la pregunta ante este gran reto, ¿cuál es nuestra relación con esta profecía? ¿Cuál es nuestra relación hoy al 25 de abril? 25 de abril del 2021, en un tiempo de pandemia con COVID. Lo primero que debemos entender es que esta profecía se cumplió. Sí, se cumplió la profecía porque los exiliados fueron liberados. Y por eso cuando nosotros vamos al primer capítulo del libro de Esdras, esos primeros 4 versos, nos recuerdan que el rey Ciro firmó ese edicto, como les dije en un principio, y fueron liberados. Ellos encontraron la liberación. Pero déjenme decirles algo, hay un problema dentro de todo este cumplimiento que aún persiste en el pueblo de Dios, y que el mayor exilio todavía no se había resuelto hasta que nosotros llegamos a Lucas, capítulo 3. Y una voz en medio del desierto habló. Cuando dice en el versículo 3 al 6, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, hacedse derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado y torcido se hará recto. Y las sendas ásperas se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios.
Había un exilio que era el exilio espiritual, la condición espiritual del pueblo que todavía no se había resuelto. La profecía se cumplió en un contexto cercano, aunque fueron liberados de la esclavitud. Pero la condición espiritual todavía seguía en exilio, sin resolver, hasta que Dios entonces envía a un rey, a un Mesías, que Juan el Bautista comienza a hacer referencias de las palabras de Isaías diciendo: este es el cumplimiento del camino que Dios está abriendo para con su pueblo. Todo lo alto será rebajado y todo valle será elevado, así que será todo plano, el camino está preparado. Viene el rey. Viene el rey. Por eso nosotros tenemos que mirar esta porción de Isaías 40 en una realidad espiritual de exilio, de cautiverio en la vida espiritual del hombre. Desde Génesis nosotros vemos que en Génesis 3:24, ¿qué sucedió luego que Adán y Eva pecaron? Fueron expulsados del Edén. Así que fueron exiliados. Nosotros vemos de igual manera en Éxodo, Israel en un momento dado, Egipto los lleva en cautiverio, son exiliados. ¿Y qué sucede con Israel? Pierden tierra, pierden la presencia de Dios. Y este es el patrón que nosotros vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Un pueblo en exilio, lejos de su tierra y lejos del lugar donde representaba la presencia de Dios. ¿Cuál era el problema de Judá en Isaías? Cuando por fin vemos y leemos en los libros históricos que el pueblo de Judá regresa a Jerusalén, ¿qué querían hacer ellos? Edificar el templo. Eso era lo que representaba la presencia de Dios en medio de Sion. Sion como lugar. Pero no solamente se queda ahí, sino que entonces el Nuevo Testamento nos recuerda que esta realidad no solamente es una realidad física, es una realidad espiritual. Romanos 3:23, y usted lo conoce muy bien este texto, dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Cuando vamos en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: Él nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu de ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros, todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Esta es la condición espiritual del ser humano, en exilio. Pero en Jesús, Dios haciendo un cumplimiento mayor de la promesa que dio a Judá de que los caminos serían abiertos y Él proveería consuelo a los que esperan en Él. Dios trae un cumplimiento mayor para todos nosotros, porque Jesús es la reconciliación de Dios trascendental y Dios inmanente, porque ahora es Dios habitando entre nosotros. Ahora es el Dios todo creador habitando en medio de nosotros, tomando lugar y muriendo en nuestro lugar. Por eso el clímax y el punto culminante, cumbre de esta promesa se llama Jesús. Y al igual que la profecía de Isaías, Jesús es la gloria de Dios revelada. Esto trae consuelo a nosotros. Por eso Juan 1:14 dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero no solamente Jesús, es la gloria de Dios revelada, como fue para Judá la promesa, para nosotros Jesús también es la gloria revelada a nosotros. No solamente ello, es que Jesús también es la palabra de Dios que se mantiene firme y encarnada para con nosotros. Por eso dice ese mismo versículo 1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y al igual que para con Judá, palabras de consuelo
Isaías 40 nos recuerda y nos apunta a un mayor cumplimiento recordándonos que Él es el pastor de vuestras vidas. Por eso en Juan 10, 27, 28 el mismo Jesús decía: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo la promesa de Isaías a Judá? Que Él revelaría su gloria, su palabra permanecería por siempre y que Él cuidaría de sus ovejas. En Jesús es un cumplimiento para nosotros hoy, porque la gloria de Dios ha sido manifestada en nosotros. El mismo Jesús es la palabra de Dios encarnada para nosotros. Y tercero, el Jesús es el pastor de nuestras almas. Hermano, eso no cambia en tiempos de COVID. Lo que ha revelado el tiempo de COVID es quién realmente nosotros entendemos que cuida nuestras almas. Y usted podrá tener la opinión que usted tenga sobre la vacuna, y con mucho amor en conciencia nos ejercitamos en la iglesia. Yo me vacuné, posiblemente usted entiende que uno debe vacunarse. Amén. Pero hay algo que no puede cambiar. Es que tú y yo seamos recordados que quien cuida y pastorea nuestras vidas se llama Jesús. Entonces, si para Judá Dios le estaba dando un motivo de esperar, ¿qué significa para nosotros esperar? Sabiendo esta realidad de esta promesa de Dios dada en Jesús para nosotros. Y yo espero que yo no las haya enredado más de lo que puedo hacer. Pero, ¿qué significa esperar entonces para nosotros con esta promesa que Dios ha dado en Jesús? Que al igual que Judá, tú y yo podemos mirar más allá de las circunstancias que nos están rodeando y podemos esperar en esperanza. Hoy, 25 de abril, podemos mirar las circunstancias que nos rodea y podemos decir: esto no luce muy bien. Pero podemos mirar más allá, y esa es la invitación de la palabra, y esa es la invitación de Dios a través de Jesús y del mismo Jesús en nuestra vida. Así como Isaías quería que el pueblo mirara más allá de su exilio y su esclavitud y viera la promesa de esperanza en nuestro Dios, de igual manera en Jesús nosotros podemos mirar el panorama que nos rodea. A pesar de las noticias que leemos, no lea noticias todos los días. Un consejo. Usted lee el periódico todos los días y termina loco. Léalo un día para que usted vea y termina deprimente. Toda esta esperanza no está en la noticia que sale a primera hora de la mañana. Es que podemos mirar nuestras circunstancias y ver esa esperanza. Judá había sido llamada a esperar. Pero ¿cómo es posible que Judá fuera llamada a esperar en exilio? ¿Sabe lo que nos recuerda eso? Es que tú y yo, como digo esto que suene bonito, no como Campo de Arecibo, aunque estamos en Calle, a ti a mí nos encanta encajonar, esa palabra es de campo, encajonar la esperanza en tiempo y espacio. Y Dios le estaba enseñando a Judá, al pueblo de Judá, que la esperanza no es un asunto de marco de tiempo. La esperanza es un asunto de vivir confiadamente en la expectativa de que Dios obra para nuestro bien a pesar de las circunstancias. No es un marco de tiempo, iglesia, por eso el esperar. Tú dices, estoy esperando, pero estás desesperado. Tú no estás esperando. Tú estás poniendo tiempo y condiciones a la promesa de Dios. Eso es lo que tú estás haciendo. Si usted va al banco y está haciendo la fila y está desesperado y usted dice, me coge el tiempo, usted está poniendo un marco de tiempo. Pero si usted dice, hoy voy para el banco y voy a esperar, usted no lleva tiempo. ¿Me sigue lo que quiero decir? La diferencia de una cosa a la otra. Judá había sido llamada a esperar en Dios, y era que a pesar del exilio y que no sabían cuánto duraría, ellos tenían que vivir confiadamente a la expectativa de que Dios está obrando, Dios está cercano, Dios está obrando a favor nuestro.
Por eso el motivo de esperanza y el esperar y lo que significa para el creyente hoy en las promesas de Jesús es que entonces nosotros rehusamos correr para resolver nuestros problemas a nuestras propias maneras. Rehusamos correr para resolver los problemas nosotros mismos. Somos responsables en este tiempo. Queremos vivir con buena mayordomía de nuestro tiempo y de las circunstancias que nos rodean. Queremos cumplir con la ley, queremos llevar la mascarilla por amor nuestro y amor de los que nos rodean. Pero tú no esperas en cuanto acabe el COVID para tener esperanza y paz. Tú rehusas no resolver los problemas a tu manera, hasta tanto y en cuanto tú entregues tu voluntad perfecta, tu voluntad al que tiene la voluntad perfecta. ¿Y por qué? Porque en Jesús, tú y yo, hemos podido experimentar el poder libertador del exilio espiritual que tú y yo estábamos. Y podemos experimentar su gran amor. Cuando tú y yo experimentamos su gran amor y el poder libertador en nosotros, nosotros podemos vivir sin reservas. Podemos vivir en fe, entregando nuestras vidas al Señor. No hay nada de qué temer. Y déjame decirte algo, Iglesia Bautista de Buenavista. Esto, porque en Jesús hemos experimentado el glorioso poder libertador y su gran amor para con nosotros. El hecho de que podemos vivir en fe, en Dios, entregando nuestras vidas sin reservas a Él. Es para ti que estás enfermo. Es para ti que estás desempleado, posiblemente. Es para ti que estás ansioso. Es para ti que quizás mamá estás abrumada por los días difíciles con tus hijos en la escuela. Es para ti, matrimonio, que estás a punto de quebranto. Es para ti, creyente, que tu fe está menguando. Lo hermoso que el Señor nos recuerda en su palabra. Espera en Dios. Espera en mí. Mis caminos, tus caminos no pasan desapercibidos de mí. Por eso, Pedro, y con esto cierro, nos recuerda en una hermosa porción de 1 de Pedro 2:25. Y nos recuerda la realidad de exilio y donde estamos hoy tú y yo, ante esta promesa, diciendo: pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Esa promesa es para ti y para mí, hoy. ¿Qué tal si inclinas tu rostro ahí donde estás? Te pido que tomes unos segundos, puedas meditar en tu corazón. Acerca de la palabra del Señor, proclamada a tu vida en esta mañana. Habla con el Señor ahora mismo. Y deja que la convicción de su Espíritu Santo y en su palabra pueda llevarte hoy a reconocer tu necesidad de esperar en Él, el pecado en nuestra vida que nos reta a confiar, a la hermosa promesa de que Él está con nosotros. Por eso, Señor, en esta hora vengo delante de ti, junto con mis hermanos en la fe. Primeramente, Señor, perdona las veces que nos acercamos, estableciendo tiempo y límites y condiciones a tus promesas. La promesa de que tú estás con nosotros.
Por eso, Señor, en arrepentimiento, perdónanos. Queremos vivir como tu pueblo, aunque estemos en un exilio. Queremos vivir dependientes de ti. Y Señor, si hay alguien esta tarde ya que en su vida espiritual está cautivo y no ha puesto su fe en ti, Señor, hoy es un buen día. Confiamos en que tú tienes el poder de llamar a salvación, traer arrepentimiento y que de sus malos caminos puedan volverse a ti, Señor, para disfrutar de la hermosa promesa de que tú, Señor, estás con nosotros y cercanos a los que hemos puesto nuestra fe en ti, por medio de Jesús. Señor, al agobiado, al cansado, al cuyas fuerzas le faltan en esta mañana, tu palabra hoy nos recuerda que esperar en ti nos garantiza que tú no te has olvidado de nosotros y que tú renuevas nuestras fuerzas. El salmista nos recuerda de igual manera que tú aumentas nuestras fuerzas como las del búfalo. Hoy, aunque en lo más bajo nos podamos sentir, somos recordados, Señor, que en tu compasión, que tu cercanía a nosotros y tu trato para con nosotros es de tal manera como aquellos que serán renovados, en quienes tendrán alas como los águilas. Señor, por eso en esta hora trae consuelo, trae esperanza y fortalece nuestra fe. En tu nombre oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer, iglesia. Dios les bendiga.